3:30 la clase no empezaba. A las 3:30, fíjese la hora, caballero, es la hora. Ahí estoy admitiendo a todos los que están entrando recién. Gracias por avisarme. No, está bien, profe, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan o no. Paso a comentarles que fue un criterio de tener 2 clases teóricas para que el jefe de trabajo práctico ya tenga argumento para empezar la clase teórica, práctica. Así que, bueno, vamos a seguir con la clase. Pregunta, ¿alguna pregunta tienen que hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes que empecemos las clases? Oscar, ¿cómo le va? Buenas tardes. Facundo. Perdón, Facundo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, Oscar, le saco 5 minutitos, así les comunico a los alumnos la fecha del parcial. ¿Cómo no? Ahí te pongo ser? como coffee. Ahí está. Bien, ahí está. Perfecto. Bien. Ahí voy admitiendo a un par de alumnos que todavía estaban... Si no, no te hagas problema, yo lo voy admitiendo también. Lo que pasa es que a las 3:30 era, y bueno, están entrando ahora recién. Bueno. Tenemos aproximadamente 91 chicos. Perfecto. Bueno, ya hemos definido con el ingeniero García el tema de la fecha de los parciales y de las instancias de recuperación. El primer parcial va a ser el martes 29 de junio, a la misma hora de la clase, es decir, a partir de las 13:30 horas. Y la plataforma que vamos a utilizar para el desarrollo del primer parcial y el segundo también va a ser la universidad virtual. Ya llegada la fecha esa, el 29 de junio, vamos a realizar un pequeño ensayo, un pequeño simulacro de cómo va a ser el examen parcial, justamente para que no queden dudas. Perdona, Facundo. Tener que realizar. Perdona, Sí, Facundo. Sí. Facundo. Sí, lo escucho. Antes que sigas, grabar la clase para que quede asentado. Sí, ya está grabado. Ahí está grabada. Bueno, repito entonces, primer parcial va a ser el martes 29 de junio, a partir de las 13:30 horas. El segundo parcial va a ser el martes 2 de noviembre, también a partir de las 13:30 horas. El recuperatorio, para aquellos alumnos que hayan reprobado cualquiera de los 2 parciales, va a ser el sábado 13 de noviembre. Reitero entonces, primer parcial, martes 29 de junio, a partir de las 13:30 horas. Segundo parcial, martes 2 de noviembre, a partir de las 13:30 horas. Recuperatorio de cualquiera de esos 2 parciales, lógicamente no pueden recuperar los 2, es el sábado 13 de noviembre. Se recupera el parcial que fue reprobado, es decir, el parcial con nota igual o inferior a 5. La reválida, es decir, aquellos alumnos que hayan sacado en los parciales 7 y 8 y decidan revalidar el 7 para poder alcanzar el 8 de forma tal que les permita rendir el coloquio, esa reválida va a ser el mismo sábado 13 de noviembre. Lógico que un alumno revalide el parcial. Si un alumno revalida el parcial, no lo va a poder recuperar. Bueno, es decir, no va a haber alumnos que tengan que recuperar y que revalidar los parciales el mismo día. Entonces, recuperatorio y la revalida va a ser el sábado 13 de noviembre. El coloquio, aquellos alumnos que hayan sacado en los parciales no mayor a 8, el coloquio va a ser el sábado 20 de noviembre. Y el horario también lo vamos a definir en conjunto con el
ingeniero del teórico, Piero García. Reitero la fecha, primer parcial 29 de junio, segundo parcial 2 de noviembre, ambos a partir de las 13:30 horas, 29 de junio y 2 de noviembre es martes. El recuperatorio de cualquiera de los Hoy, parciales es profesor, el los sábado 13 de parciales 29 de noviembre. junio. Primer parcial 29 de junio, segundo parcial 2 de noviembre. Martes 29 de junio, primer parcial. Martes 2 de noviembre, segundo parcial, a partir de las 13:30 horas. El recuperatorio de los parciales, de cualquiera de los parciales, es el sábado 13 de noviembre. La reválida, para aquellos alumnos que decidan revalidar alguno de los parciales que han sacado 7, justamente para acceder al coloquio, va a ser el mismo sábado 13 del 11. Y el Profe, coloquio, el sábado 20 del 11. Sí, dígame. era eso el coloquio. El coloquio va a ser el sábado 20 del 11. Lógicamente, en el coloquio van a acceder aquellos alumnos que hayan sacado, que hayan aprobado los parciales con nota igual o superior a 8, y aquellos alumnos que hayan aprobado la reválida en el caso de que hayan decidido presentarse. Recuerden que ni la reválida ni el coloquio es condicionante. Es condicionante si los parciales. A los parciales se tienen que presentar, caso contrario, bueno, quedarán libres de la materia. Pero aquel alumno que saque 7 y 8 en los parciales y esté en condiciones de rendir la reválida puede decidir no hacerlo. Ahora, la condición académica de ese alumno es de promoción práctica de la materia. Si se presenta a rendir la reválida y lo reprueba, seguirá siendo promoción práctica de la materia la condición académica. Si aprueba la reválida, accede al coloquio. Si aprueba el coloquio, termina la materia o termina el año con la aprobación directa de la materia. Si desaprueba el coloquio, su condición académica es de promoción práctica. Espero que se haya entendido. Más cerca de cada fecha seguramente vamos a ir repasando cuáles son las condiciones de cada una de las instancias. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Profe, el parcial sería teórico práctico, ¿no? El parcial es práctico, ejercicios prácticos. No hemos definido todavía la cantidad de ejercicios a desarrollar. El parcial va a ser práctico y el coloquio, al igual que la reválida, va a ser teórico. Perdón, la reválida no, el coloquio va a ser teórico. La reválida va a ser revalidar el parcial práctico que han sacado nota igual a 7. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda al respecto? Bueno. Perdona, Facundo. Sí. Bien, ahí voy a hablar. Ahí está bien claro, el ingeniero Facundo Bastur se molestó, iba a ingresar para decirle bien claro las condiciones, cómo van a ser las condiciones, bien claro. Ustedes habían dicho que los sábados trabaja, que recursa en otra materia, bueno, se decidió con el ingeniero García, el ingeniero Facundo Bastur, para tener en cuenta eso y se toma el día de martes. No quiero justificativo, no, el martes estuve cursando otra materia, el martes, como dice el ingeniero Facundo, el martes se va a tomar el parcial. Así que si tienen alguna duda, por favor, está en línea el ingeniero, pregunten, consulten ahora, si no, cayeron para siempre. Y justamente decidimos que los parciales sean el mismo día y la misma hora, o sea, el día de cursado de la materia y a la misma hora. El recuperatorio y el coloquio, como por ahí son instancias no tan, o que no afecta a todo el curso, eso sí lo establecimos el día sábado. Seguramente va a haber clases de consulta que no van a coincidir con el día del cursado, van a poder evacuar las dudas a través del correo electrónico. Bueno, acá hay una consulta, ¿hay forma de rendir antes el parcial en caso excepcional? No. ¿Por qué? Porque el otro curso, el 3 de 1, es el mismo día.
con la diferencia de que no es a las 13:30, sino que a las 18:15. Y ya la Y lo otra dejé, y lo comisión perdona es una... Facundo, Sí, y lo dejé bien claro y preciso. El alumno que está inscrito en la tarde, rinde en la tarde. Y el que esté inscrito a la noche, rinde a la noche. No el de la tarde, no puedo, tengo que cursar la mañana, no el de la tarde, no. Cada alumno va a rendir en la comisión el 3D1 y el 3D3 en su respectivo horario y el respectivo día de que tienen clase. y justamente por eso lo hicimos coincidente con el día y el horario del curso. Bueno, pero los sábados no son los parciales. Estoy respondiendo a las consultas del chat. El parcial no es un sábado. El parcial, el martes 29 de junio, el primer parcial. El martes 2 de noviembre es el segundo parcial. Ah, perfecto. Había interpretado mal. Disculpe. Bueno, no le robo más tiempo, Oscar. Muchas gracias. Yo voy a seguir conectado de todas maneras, pero comience usted con la clase. Muy amable. No hay problema, Facundo, te dejo como coffee drop por cualquier cosita. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Está grabado todo, bien claro y preciso. Ya se bajó en la UV, Facundo, todo lo de la primera clase, ¿no? Sí, ya está colgado en el aula virtual de esta comisión de la 3 de 3. Bien. La V está visual para todos los alumnos, así que no van a tener inconvenientes para acceder y para ingresar al enlace de la clase del martes pasado en el canal Bien. de YouTube. Y ya no hace falta el PowerPoint ponerlo porque ya está. Hoy día ya diste fecha, diste todo, las condiciones, está todo previsto. No hace falta que pongamos el PowerPoint. Lo único que faltaría, si quieren la bibliografía, pueden entrar ahí en la UV y se fijan ahí en la materia y ahí están todos los libros que pusimos en el PowerPoint. Por cualquier cosa, para que lo tengan presente tanto los alumnos y usted, ingeniero Facundo. ¿Estamos de Perfecto, sí, acuerdo? en la V también está el programa analítico de la materia, así que ahí está toda la bibliografía. Bueno, acá Bien. preguntan cuándo voy a subir las clases del práctico. Las voy a subir durante el fin de semana o el lunes de la semana que viene, el día anterior a las clases del práctico. Bueno, por lo menos como hacemos siempre, contesto a la señorita, generalmente entre sábado y domingo se publica quién va del teórico o va a dar el práctico. Y las clases prácticas, ¿cómo quedaron de acuerdo, Facundo? ¿Que la van a publicar un día antes o el fin de semana antes para que los chicos lo tengan? ¿O generalmente va a dar la clase y al otro día la va a publicar? No, voy a publicar el material de la clase el día anterior o el fin de semana anterior, como para que los alumnos lo tengan en la mano para ir siguiendo la clase. Correcto, Facundo, como usted quiera. Bien. Profesor, una consulta, por ahí ya lo dijeron, perdón porque me conecté un poquito tarde debido a internet. ¿La metodología del parcial va a ser subir los ejercicios resueltos en foto o tienen otra metodología? No lo sabemos todavía. Es muy probable que no sea así, y que sea resolver los ejercicios prácticos respondiendo a través de múltiple choice, donde Perfecto, va a haber bárbaro, gracias. va a haber 4 o 5 alternativas para los resultados posibles y ustedes tendrán que elegir el que a su criterio consideren correcto. Pero con la metodología del año pasado es muy probable que no sigamos trabajando, justamente porque se complica después para corregirlo. Sinceramente, se demora mucho para corregir un parcial. Eh, Personalmente estuve años anteriores, madrugadas, corrigiendo exámenes, porque tenía 150 parciales para corregir. Se torna un poco práctico para los alumnos, pero mucho más también para los docentes. Así que es muy probable que sigamos con la metodología del práctico que usamos en las mesas de los exámenes finales. Que ustedes desarrollen en su cuaderno el ejercicio y que respondan, seleccionen la opción que consideren correcta en función de la resolución que han realizado.
Bueno, acá hay Profe, una disculpe. pregunta, si los PowerPoint que se usan para presentar las clases teóricas van a ser publicados. En realidad se publica el video, y ya en el video está el PowerPoint que se usa. Ya también queda a criterio del docente teórico si decide publicar el material o no. Pero el PowerPoint que utiliza el ingeniero Nacuse forma parte del video que está subido en YouTube. El día del examen también vamos a tener que conectarnos por Zoom. Sí, es probable que sea obligatorio conectarse por Zoom también, además de la universidad virtual. El año pasado era optativo para alguna consulta que pueda surgir en el momento de realizar el examen, pero ahora lo vamos a hacer obligatorio. Recuerden que el hecho de conectarse al examen, de ingresar al cuestionario de la universidad virtual, ya el sistema lo toma o lo interpreta como que han participado de ese parcial. Entonces, si ustedes envían el parcial sin contestar las preguntas, bueno, el sistema va a entender de que ese parcial no está realizado, está incompleto. Ya desde el momento que ustedes acceden al cuestionario de la universidad virtual, es como que asisten o están presentes en el parcial. Bueno, no quiero robarle más tiempo. Cualquier duda que tengan a través del correo electrónico o la clase del práctico. Sí, Facundo, Oscar. le voy a aclarar a la señorita. Generalmente, una idea particular mía, y algunos de los jefes de práctico compartían mi idea conmigo, lo mejor que hay es hacer un ejercicio. A veces te puede equivocar en un signo, en una división, eso le puede pasar a cualquiera, pero el desarrollo está bien, eso es comprensible. Lo que pasa que mediante este medio, teóricamente hay como 150 alumnos, 170 alumnos, ahora tenemos presentes 113 alumnos, se complica un poquito y realmente es un poquito engorroso copiar y a veces se detectan 5, 6, 7 parciales iguales. Y no puedo decir nada porque realmente no lo vi a nada, no sé nada. Entonces, realmente lo que opinamos, realmente que tiene que tener un poco de más practicidad el examen práctico. Por eso se van a tomar un criterio conjuntamente el ingeniero Facundo Bastur y el ingeniero José García para que sea más ágil, para que sea más rápido y a la vez ustedes el último día de clase puedan rendir el coloquio, puedan rendir todo y el último día de clase se vayan en su libreta, bueno, realmente en su libreta no lo vamos a poder poner, pero vamos a figurar en acta la situación académica de cada alumno. Ese es un poco la motivación del cambio de parciales que podemos implementar este año, pero no va a diferir mucho de los otros años. Claro, entiendo, profe. Bárbaro, gracias. No, de nada, señorita. También había complicaciones cuando los alumnos subían prácticamente al mismo tiempo los archivos digitales, algunos del sistema no se los admitían, los terminaban pasando por correo electrónico, bueno, se generaba muchos inconvenientes al momento de cargar los archivos digitales, las fotos. Pero bueno, vamos a tratar de llegar a una solución que sea lo más saludable para nosotros y también para ustedes. Bien. Bueno, ¿Alguna pregunta más para el ingeniero Facundo Bastús? Ahí ha dejado su mail el ingeniero en el chat por cualquier cosita, pero realmente ya están confirmadas las dos fechas que son los días martes, no le vamos a interrumpir el día sábado por cuestiones laborales, por cuestiones que tienen que cursar otra materia, o están haciendo análisis 2 a mucha gente, X motivo. Gracias Facundo por eso. Y otra cosita, y bueno, y el recuperatorio va a tener que ser, eso lo vamos a coordinar tanto con la gente de la parte práctica, con Facundo y el ingeniero García, para ver, ya hasta la fecha, a ver, eso es optativo, no es obligatorio. Lo dijo bien claro y está. Después, si quieren, escuchen la grabación de nuevo. Y cualquier duda, por favor, díganla ahora, así empezamos con la clase.
Bien, bueno, Facundo, por lo visto empezamos con la clase entonces, ¿puede ser? Sí, perfecto, Fer. Bien. ¿Ven la... Pregunto, ¿ven la página de Word? No. No, profe, no se ve. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ahí sí. Sí, profe. Bien, bien. Bien, habíamos quedado en la primera clase donde habíamos visto viscosidad. Vamos a empezar un poco de la primera clase, en la cual habíamos dicho que realmente la viscosidad podíamos definirla como la medida de la resistencia interna de un líquido a desplazarse o a moverse. En el caso de los líquidos, que sería en este caso, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros aumentamos la temperatura de un líquido, la viscosidad disminuye. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a mayor temperatura voy a tener menos viscosidad, en el caso de los líquidos. Y en el caso de los gases es la inversa. A medida que uno aumenta la temperatura, ¿qué es lo que pasa? La viscosidad aumenta. Esto generalmente es debido al intercambio de la cantidad de movimiento, por el intercambio molecular de las partículas. Bien. En el caso vamos a ver la página número 2, que sería, ¿cuál es el tipo de viscosidad podemos encontrar? Podemos considerar la viscosidad dinámica, con la letra mu. No quiere decir que la gente el ingeniero del trabajo práctico tiene generalmente una letra particular para definir. Generalmente muchos textos le ponen mu a la viscosidad dinámica, pero eso ya queda a criterio del jefe de trabajos prácticos. Tenemos que la viscosidad absoluta se entiende como la relación del gradiente de velocidad del movimiento de la partícula y el esfuerzo de corte. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. También tenemos la viscosidad cinemática, la extensional o la aparente. Acá les puse las definiciones de cada una particularmente. En síntesis, la que van a usar particularmente la cinemática, la dinámica y la aparente. ¿Pregunta de esto, por favor? Bien. La viscosidad del agua. La viscosidad del agua la consideramos a 20 grados a una temperatura de 1 por 10, diríamos, a una temperatura de 20 grados, y es de 1 por 10 a la menos 3 newtons sobre segundo al cuadrado. Menos 3 sería 0,001. Sin embargo, si se encuentra a 90 grados centígrados, casi ya cerca del punto de ebullición, es decir, aproximadamente hierve, la viscosidad varía aproximadamente entre este valor, 0,32, y a 20 grados, 1. Generalmente, siempre vamos a tener cuenta
que nosotros vamos a considerar a una temperatura ambiente que serían los 20 grados centígrados, tanto para esto como una sala de metrología, generalmente donde se tienen que medir algunos elementos, siempre se considera a 20 grados centígrados o un bar. ¿Qué quiere decir bar? Es igual a una atmósfera, que es 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados. Siempre se calculo que aparentemente para todos los ejercicios se considera esa temperatura, la temperatura ambiente o temperatura de sala de metrología, para poder hacer las consideraciones pertinentes en el caso de la viscosidad del agua. Acá le pusimos algunos ejemplos de la viscosidad, que está compuesta la glicerina, el aceite de motor a 20 grados centígrados, qué característica tiene, la gasolina particularmente. Algunos de los ejemplos hemos puesto acá. En el caso particular de algún ejercicio práctico, por supuesto, se le van a dar los datos o generalmente lo pueden sacar de alguna tabla, como ser estos. Bien, ¿cómo se calcula la viscosidad? Es la medida de viscosidad y la resistencia del flujo, habíamos dicho, de deslizamiento, y la densidad del peso específico, masa sobre volumen, dividido la gravedad. Por ejemplo, el aceite, acá está, de motor viscoso, ¿qué quiere decir? Que mantiene una viscosidad, se desliza lentamente por un tubo, pero continuará siendo menos denso que el agua. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura mayor, a medida que generalmente la temperatura es mayor va a ser menos viscoso, y el agua al flotar sobre ella. ¿Qué quiere decir? Generalmente, si yo aumento la temperatura, generalmente bajo la viscosidad, el aceite se baja y el agua aumenta porque tiene mayor viscosidad. ¿Estamos claros, Ahí bien definido, eso lo dije en la clase anterior, y acá está bien escrito y bien definido. Bien. En el caso particular que sigamos, dice... ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, señorita, lo que usted quiera. Está la viscosidad absoluta, la cinemática, la aparente, ¿y cuál era la otra? Acá se la puse anteriormente, acá tiene la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, la extensional. Perfecto, mira, ese criterio de viscosidad extensional lo puse, ¿sabe por qué, señorita? Porque generalmente hay un libro que se dice que se expande, y usted dice, se expande el volumen. El volumen se va a expandir en función de ¿qué? Generalmente de la posición del recipiente que lo contiene. No es lo mismo que poner una botella de gaseosa, un determinado líquido, que ponerlo en una vasija o en una fuente. El volumen, generalmente la cantidad va a ser la misma, nada más va a tener que diferente tipo de características de la forma del volumen que tenga. Lo ponemos por eso, porque cuando dicen que los árabes, ahí hablan del frío y me dicen que hay una extensión del volumen. El volumen siempre es el mismo, lo que varía que la forma entre árabe y árabe del volumen. Tengan cuidado con eso, y si cuando lo leen no lo entienden, pregúntenme, no tengo ningún problema en explicarlo. ¿Está claro, señorita? Profe. Sí, profe, gracias. Sí, señorita. Profe, disculpe, una cosa. Sí, caballero. ¿De dónde dice que lo leamos? ¿Cómo? No, hay un libro, generalmente, van a tener muchas características. ¿Qué es lo que quiere decir? Del libro del primer libro de la Street, generalmente cuando habla de turbomáquina, habla que el volumen se produce una variación de volumen. El volumen siempre permanece constante, ¿o no? Claro, sí. El volumen permanece constante, lo que cambia es la forma del volumen, porque vos no podés poner el volumen, ¿a dónde? En un tanque de agua, o lo podés tirar en una pileta de natación. El volumen es el mismo, lo que varía que es la forma que lo contiene, ¿o no? Claro, sí, profe. Sí. Entonces, tengan cuidado cuando lean eso, porque dos álabes generalmente en la parte última serían dos paletas de ventiladores, ¿me entendió o no? Y un rodete de álabe en una turbina están dispuestos, ¿me entendés?, periféricamente a lo largo de la turbina. Generalmente los álabes tienen una distribución homogénea, iguales uno con el otro, pero generalmente hay dos tipos de álabe, uno fijo y uno móvil.
A veces el que trabaja, el que realiza trabajo, el que se mueve. El ala B fijo, ¿qué es lo que hace? Direcciona el flujo. A veces, si vos tenés una variación de ala B y lo cambias a uno que no sean homogéneos, que sean un poquito, uno más diferente que la otra, dice que ahí generalmente tiene una expansión del volumen. No, el volumen es el mismo. Lo que varió como la distribución que yo puse la ala B. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ahora sí, profe. Por eso, depende cómo uno lo interprete al libro, realmente más la parte práctica que la teoría eso. Pero no te hagas ningún problema cuando vos leas la parte de tu máquina de Alavi. Si no lo entiendes, me pregunta a mí, le pregunta al ingeniero Facundo o al ingeniero García y con sumamente amabilidad te van a responder. ¿Me entendió o no? Por eso a veces hay libros que son más complicados que otros, que lo tienen que entender, ¿me entendió o no? Ya sé que una materia nueva, una materia media técnica para ustedes, que hay mucha gente que no la tiene clara, pero bueno, vamos a tratar que generalmente que el libro que lean sea el más razonable y el que lo entiendan más. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien. Vamos a las unidades de la viscosidad. Acá tengo la viscosidad dinemática, que las propiedades del fluido que se caracterizan por resistencia al fluido debido al rozamiento y sus moléculas. Viscosidad absoluta. Lo pueden tener en el sistema internacional, que es kilogramos metros a la menos 1 por segundo a la menos 1, o Pascal, Newton por segundo sobre metros cuadrados. En el sistema CGS sería centímetro, grado, segundo. Generalmente, DINA por segundo, centímetros cuadrados. Generalmente, eso es una medida inglesa que la determina como un Poise. Cuidado que dentro de esas unidades van a tener unidades generalmente que van a decir un Poise, pero en el sistema GCS y tanto en el sistema MKS se puede leer como Pascal. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuidado que el Pascal generalmente es una medida, generalmente en el sistema internacional es kilogramo metro a la menos 1, segundo a la menos 1. Van a tener muchas unidades tipos inglesas, como ser la viscosidad cinemática en la relación entre N y ρ. En este caso particular van a tener la determinada en el sistema internacional metros cuadrados sobre segundo. En la unidad de CGS, centímetro, ¿cierto? Gramo, segundo, lo van a tener lo que se llama centímetros cuadrados sobre segundo, que comúnmente es una medida inglesa que la van a determinar como el stock. Eso. Bien. Bueno, el problema era cómo medir la viscosidad. Hoy en día hay muchos viscosímetros, particularmente, que se caracterizan por determinar la viscosidad que puede tener un fluido. Pero generalmente se partió del famoso, diremos, viscosímetro de Ingle, uno de los primeros, generalmente, y en base a eso se hicieron todos los viscosímetros, en el cual, ¿en qué constaba un viscosímetro? En la cual acá tenía un tapón de madera, el cual tenía una aguja que se penetraba en una cavidad acá, el cual había un recipiente. Este recipiente tenía la característica que podía ser un depósito de latón, en la cual estaba a un baño María. ¿Qué quiere decir? Acá había una cantidad de agua afuera del recipiente, el cual a una temperatura determinada por transmisión de calor se calentaba a este recipiente de latón y acá tenía una temperatura determinada. Entonces, el elemento a determinar la viscosidad se colocaba dentro de este recipiente. Cuando uno tenía los requisitos mínimos que había que tener particularmente, ¿qué es lo que era? Que acá se lo pongo generalmente, que entre el tiempo de segundo que se tarda a derramarse son 20 centímetros de líquido, 200 centímetros, acá me parece que está mal, son 200, en este caso particular son 200 centímetros cúbicos de líquido. El libro tiene un error ahí, 200 centímetros cúbicos de líquido cuya viscosidad se desea conocer en un tiempo. En segundo tardará un derrame de 200 centímetros cúbicos en agua. Para todo eso general a una temperatura de 20 grados centígrados, pudiendo en el caso líquido.
muy viscoso, a una temperatura de 50 grados centígrados y hasta 100 grados. Hizo una comparación entre un líquido y otro líquido, y de ahí vio generalmente cuál fue la variación. Pero generalmente siempre se considera la temperatura de 20 grados centígrados. Bien, el equipo consta de, según la muestra de la figura, de dos recipientes, entre los cuales uno vierte aceite y el otro agua, que consiste en un baño de calentamiento, en el recipiente del líquido. En el cual, ¿qué es lo que hicieron acá? Acá se puso un líquido, se llevó a una temperatura de ¿qué? De 20 grados centígrados. Cuando esto ocurrió, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Se abrió el tapón de madera que acá tenía en esta punta, ¿qué es lo que tenía acá? Tenía, diremos, en forma de ángulo vivo, generalmente un penetrador. Cuando se abrió, se derramó. ¿Qué es lo que tenía que derramarse? Se tenían que derramar 200 centímetros cúbicos a este recipiente y se determinaba el tiempo. Entonces, en el cual lo que se puso, y acá había, diremos, un tubo capilar. La sección de esta de salida era aproximadamente 2,8 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que se obtuvo? Se obtuvo mediante este viscosímetro, ¿qué es lo que quiso determinar? El parámetro a evaluar fueron 200 centímetros cúbicos de líquido a 20 grados centígrados y se demoró aproximadamente 48.51 segundos en evacuar esta cantidad de líquido en este balón de 200 centímetros cúbicos. Ahí, en función de eso, se determinó lo que se llamó la viscosidad de grados Ingle, que se determina con la letra E. Ese fue uno de los primeros viscosímetros. ¿Cómo se determinó esto? En los grados Ingle. Diremos, temperatura de evacuación de 200 mililitros de aceite a una temperatura, ¿cierto? A una temperatura. Y la temperatura de vaciado de 200 centímetros cúbicos en el agua. La relación de esta se obtuvo lo que comúnmente se llamó el grado Ingle, que sería grado Ingle que se determina con la letra E. Entonces se hizo una comparación entre el agua y el aceite y ahí se pudo determinar cómo podíamos tomar los grados Ingle de la característica del agua. Pero en síntesis, lo que se pudo determinar que se evacuó 200 centímetros cúbicos en este balón a una temperatura de 20 grados centígrados, que esa temperatura la tenía acá. ¿Cómo la obtuvo? Por medio de ¿qué? De una transmisión de calor de este fluido, ¿a dónde? A esto, en baño María, y a la cual este tapón que está acá, digamos, el tapón de madera, generalmente muchos tapones de madera en esa época acá tenían un termómetro, la cual acá yo podía medir la temperatura y a la vez hacía de tapón percutor, en la cual cuando se levanta este percutor, el agua que se derrama pasa por este diámetro y se evacuaba. En ese tiempo que demoró fue 48.51 segundos, en la cual se pudo determinar a 20 grados centígrados qué pasa, que evacuó 200 centímetros cúbicos. Eso generalmente fue el primer viscosímetro llamado viscosímetro de Ingle. Hoy en día, esto ya no se usa más. Generalmente se pone en un recipiente, la cual se pone generalmente un resorte o una forma de espiral. Eso tiene un movimiento armónico, en la cual tiene una agitación de las moléculas dentro del recipiente, se saca y se mide el viscosímetro más. Ya hay viscosímetro electrónico. Pero le cuento porque en muchas partes de trabajo todavía trabajan con grado Ingle. Entonces, para que sepan ustedes que la relación del vacío de 200 milímetros de aceite a una temperatura y a una temperatura de vaciado de 200 generalmente milímetros de agua a 20 grados centígrados. La relación esa es lo que comúnmente se llamó grados Ingle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pregunta de esto? Bien, seguimos. Vamos con densidad. ¿Sí? Ahí hay una consulta por chat que dice que si el cociente puede ser menor o 1. ¿Cómo? ¿Hola? Sí, hay una consulta en el chat que dice que si el cociente puede ser menor o 1, y ahí sería cuando la densidad del aceite sea menor que la del agua.
Claro, en el caso particular ese. Me paro un poquito que acá, a ver, para habilitar a esta gente, a ver, quiero habilitar a esta gente, ¿me entendió o no? Bien, hay gente esperando en el chat, perdón. Claro, hay preguntas. A ver, No, Oscar, no hay gente esperando en el chat. Lo que había eran preguntas bien, bien, en el chat. bien. Bueno, pues entonces voy a abrir el chat para que generalmente a veces puedo evacuar otras dudas. Bien, puede ser menor a 1, pero tenés que tener cuidado que vos, generalmente, vos si acá tenés agua y evacúa agua, generalmente, la evacuación del agua de 200 centímetros cúbicos, generalmente a una temperatura de 20 grados centígrados. Acá va a tener un valor, que la temperatura de base de 200 centímetros cúbicos, o de mililitros de agua a 200 centímetros, generalmente lo va a hacer en 48, segundos. Yo pregunto si tenés una relación acá, en el caso particular, que dicen que el aceite tiene 51 sobre 48 es mayor a 1, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que depende de la sustancia que ponga acá. Si es más viscosa y a una misma temperatura de este fluido y este fluido, generalmente si demora un tiempo mayor de 48,51 segundos, ¿qué quiere decir? Que la relación va a ser menor. ¿Por qué? Porque el fluido acá es muy viscoso con respecto al agua. ¿Está claro o no? Sí, profe. Bien. Lo que pasa es que no puedo abrir el chat porque acá más adelante abro el chat y respondo a todas las preguntas. Bien. ¿Qué es la densidad? La densidad es una propiedad característica que permite identificar las distintas sustancias. Por ejemplo, plomo. El plomo tiene una densidad de ¿cuánto? De 11,3 gramos sobre centímetros cúbicos. La de la leche es 1, tanto. Mire la relación que tengo, densidad con respecto al otro. Y la densidad del monóxido de carbono es tan pequeña con respecto a qué, a la leche, fíjese que. Ahí le estoy poniendo un ejemplo de comparación de la leche, por ejemplo, con el monóxido de carbono y la densidad del plomo con respecto a la leche, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es? ¿Para qué sirve la densidad? Yo puedo decir que algo es más denso que el otro. ¿Qué quiere decir denso? O densidad en este caso. Es una magnitud escalar. Cuidado, no es un vector, es escalar, que permite medir la cantidad de masa que hay en determinado volumen de sustancia. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que es la masa, ¿cierto? En unidad de volumen. Masa sobre volumen. Eso es comúnmente lo que se llama la densidad. Es decir, es igual a la masa en el volumen. Diremos, yo puedo tener una determinada masa en un volumen considerado, eso es lo que comúnmente se llama densidad. Pero yo estoy viendo acá las relaciones que puede ser de una sustancia con otra sustancia más denso que el otro. A veces dicen, muchas veces decían que el combustible, en el caso particular de la nafta, ¿qué es lo que quiere? Decía, no es aconsejable que tenga plomo. ¿Por qué? Porque te produce la plombosis, onda largo en el caño de escape, un catalizador. ¿De qué? De plomo, la cual, ¿qué pasa? Cuando salía la nafta, generalmente catalizaba el plomo y no contaminaba el ambiente. Lo acepto totalmente. A veces se saturaba el catalizador ese de plomo. ¿Saben lo que es un catalizador? Sí, profe. En un termotanque se le pone un catalizador, que es una barra de cobre, en la cual, ¿qué es lo que pasa? Si el agua es menor, tiene un pH menor a 7 y un agua salada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pega y cada 3 o 4 meses generalmente se saca esa barra para que, diremos, lo come, y se saca para que no me piquen las paredes del termotanque. Es fácil. En el caso del caño de escape, tenía un catalizador que no permitía que saliera el plomo. Pero a la larga, a la corta, se comprobó algo, que la nafta sin plomo era muy seca y era menos densa que la nafta con plomo.
¿Por qué? Porque a la vez el plomo, generalmente en partículas muy pequeñas, ingresaba al cilindro y se pegaba en las paredes. Entonces eso le permitía una flotación más suave entre el cilindro y el pistón y generalmente tenía menos desgaste. Bueno, pero según medio ambiente se seleccionó a que la nafta no tenía que tener plomo. Pero a veces un fluido cuando es más denso que otro tiene algunas características que la pierde. Por ejemplo, la nafta perdió esa de la adherencia del plomo en las paredes de las camisas de pistón. Número 1. Por eso hay distintos tipos de nafta, la super, la común. La nafta es toda la misma. No hay ninguna ciencia. Lo que sí anda más rápido, no es que anda más rápido, tiene aditivos que le hace generalmente, que son los hidrocarburos que le hacen mejor. Generalmente, si yo a un vehículo hoy en día le pongo una nafta común, dice, mire el ruido, parece un sonajero. No, lo que pasa no es que un sonajero. Los aditivos que tienen menos aditivos antidetonante. Cuidado con eso, detonante y autoencendido. El autoencendido en sí es cuando queda un carbón caliente dentro del cilindro, uno apaga el motor y sigue andando el auto. Ahí ese carbón no se quemó. ¿Por qué? Porque los componentes que tienen los aditivos son malos. Y la detonación es una masa determinada de fluido que se encuentra dentro del pistón, explota, pega en un lugar, pega en el otro, ¿y dónde se rompe el material? En la sección más chica. ¿Y cuál es la sección más chica dentro del aire, la camisa del pistón? La cabeza del pistón, porque es de aluminio. Entonces se produce la rotura del pistón. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, a veces, cuando algo es más denso que otro, a veces es mejor, pero quita algunas propiedades con respecto a otras. ¿Pregunta de esto, por favor? Bien. ¿Qué es la densidad y su característica? La densidad es una propiedad característica de la materia, que la materia es todo lo que lo rodea, que ocupa un lugar en el espacio, que se emplea, por lo tanto, para determinar un tipo de sustancia. Si medimos la masa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, la densidad, el cociente entre la masa y el volumen, me mide en kilogramos sobre metros cúbicos. Pregunto, ¿esa unidad no es lo mismo que el peso específico? Sí. Bien, cuidado entonces, densidad con peso específico. Tengan cuidado. Bien, acá, volumen específico. El volumen específico consiste en la inversa de la densidad del material. Específica se mide en unidades de volumen, que sería en metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Cuál es el volumen específico del agua? El volumen específico del agua, debido a que naturalmente una sustancia masa ocupa un volumen como cualquiera otra, la densidad del agua se interviene a una temperatura de 0,997 kilogramos sobre metro cúbico, y el volumen específico es este. Muchos a veces lo consideran a 1000. Cuando lo consideran a 1000, generalmente acá tengo una variación. Eso ya queda un poco a criterio en los problemas que ustedes hagan sucesivamente. La gente del práctico le va a establecer. Hay una tabla en la cual dice la temperatura del agua 20, a 25, a 30, a 90. Según lo que diga el problema, van a poder usar esa tabla, o en caso contrario, el jefe de trabajo práctico le va a aclarar la temperatura y le puede llegar a dar los kilogramos sobre metros cúbicos o el volumen específico del mismo en metros cúbicos sobre kilogramos. Eso ya queda a criterio del jefe de trabajo práctico y de la cátedra. Bien, peso específico. Cuidado con esto, peso específico. Habíamos dicho que el peso específico, en la cual el peso específico U, I o P, muchas veces se le ponen así, o a veces le ponen con una letra lambda. Es una magnitud que se utiliza para medir el peso específico. Es la relación que existe entre el peso de un cuerpo y el volumen. ¡Oh, qué casualidad! El peso y el volumen. Estamos en el caso anterior. El peso y el volumen, que ocupa, donde G es la aceleración de la gravedad,
que vamos a considerar 9,81 metros sobre segundo cuadrado, caso contrario a veces 10, depende de lo que diga la parte práctica, en la superficie terrestre. M, la masa del cuerpo afectada a la gravedad. Siempre hago hincapié en que estos valores quedan a criterio de la cátedra. ¿Por qué? Porque a veces es más conveniente poner 10, es más fácil dividir o no, pero téngalo presente cuando lo pide el jefe de trabajo práctico, tenga presente qué le piden y las unidades también. Eso téngalo presente y anótenlo porque es así. Bien, ¿cómo se calcula el peso específico? En este caso particular, se calcula de la siguiente manera. Peso específico es W sobre B, donde es el peso específico. F, fuerza igual a masa por aceleración. Peso, masa por aceleración de la gravedad, en este caso. Sustituimos W, que sería W, ¿qué es lo que dijimos? Que era ¿qué era W que dijimos? Peso. El peso también lo podemos multiplicar por la masa, por la gravedad, dividido el volumen. Y como la densidad es igual a la masa sobre el volumen, reagrupamos y me va a quedar determinado que el peso específico es la masa sobre el volumen por la gravedad, en la forma de peso específico. Entonces, peso específico podemos decir entonces que es igual a ¿qué? A la densidad por la ¿qué? Por la gravedad. Eso téngalo presente. El peso específico, densidad, que la densidad es la letra esta y la gravedad la letra G. Y este signo que lo ponen por ahí arriba quiere decir el producto. Tengan presente que muchos textos le ponen el producto con este signo con asterisco o en el caso contrario con una X. Pero generalmente el peso específico es densidad por gravedad. Vendría a decir, ¿qué es la densidad y el peso específico? Ustedes me van a decir, las unidades son las mismas. Pero acá la relación que quiero demostrar, la relación entre el peso específico y la densidad. El peso específico de una sustancia es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad, como hemos mencionado. Masa por G sobre el volumen, que es igual a masa por B por G. Esto, generalmente, lo que me está diciendo esto. Por la relación de la aceleración, como hemos mencionado, la unidad, ¿cierto?, clásica de la densidad es gravedad sobre ¿qué? Centímetros cúbicos, tiene una ventaja hacer un número tan pequeño y fácil de utilizar. Tengan cuidado, la diferencia es esa. Una es multiplicado por la gravedad y la otra no. La otra es G sobre centímetros cúbicos, pero las unidades son las mismas. Tengan presente el concepto. Densidad relativa o aparente expresa una relación entre densidades. Si yo divido dos unidades iguales, ¿qué resultado voy a tener? En unidades, una medida adimensional. Si yo mido, entonces yo digo que la densidad relativa aparente expresa la relación entre la densidad de una sustancia, por ejemplo, glicerina, por ejemplo, agua salada, cualquier densidad que la que quiero medir, y una densidad de referencia. La de referencia que voy a usar va a ser la densidad del agua. Entonces, la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua siempre me va a dar comúnmente lo que se llama la densidad relativa. Y las unidades son adimensionales porque divido dos densidades. Bien, ¿cuál es la diferencia entre densidad y densidad relativa? La densidad es la relación entre la masa corporal y el volumen. Y la densidad relativa es la relación entre la densidad de una sustancia medida y la densidad de alguna otra sustancia de referencia. Siempre, siempre, siempre la densidad que yo voy a tomar, ¿cierto?, como referencia es del agua y a una temperatura específica. Generalmente acá lo dice, el agua. Bien. Peso específico relativo. Acá, como se calcula el peso específico relativo, se denomina peso específico relativo de una sustancia dada, un peso unitario dividido por el peso unitario del agua, que se destila a una temperatura de 4 grados centígrados. Bien, yo esto se lo estoy contando así generalmente
Ya sé que estoy leyendo unidades. ¿Por qué? Necesitan estas herramientas para el primer práctico, porque el ingeniero Facundo le va a dar generalmente viscosidad, densidad, generalmente para que se vayan familiarizando con las unidades. ¿Estamos? Entonces, por eso generalmente voy aplicando los conceptos generalmente de cada tema en especial y las unidades. ¿Cuál es la diferencia entre densidad y densidad relativa? La densidad relativa de la masa corporal y volumen. La densidad relativa es la relación entre la densidad de una sustancia medida y la densidad del agua, otra sustancia de referencia. No específicamente la densidad del agua, puedo tener referencia, puedo tener la glicerina, cualquiera, en función de lo que trabajo. Si trabajo con dos sustancias, con una sustancia, siempre tengo que tener una de referencia para determinar la otra. Pero tengan cuidado, en este caso particular quiero determinar esa densidad o ese peso específico relativo en función de líquido no miscible que no se puedan juntar, porque si se llegan a juntar voy a tener ahí generalmente. Hay un ejercicio que ahí hace una distribución de 3 líquidos, no me acuerdo si era glicerina, agua y aceite, y tenían que determinar la densidad y el peso específico relativo de cada una. Entonces siempre tomaba particularmente como patrón, como referencia, el agua. Entonces hacían el cociente de las otras dos y iban a determinar la densidad de cada sustancia. No sé si este año lo van a aplicar en el práctico o no ese ejercicio, pero para que vayan sabiendo cómo tengo que trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre una densidad y un peso específico relativo absoluto? La densidad es la relación entre masa y volumen, o un objetivo elemento. Peso específico es la relación entre el peso y el volumen y un objetivo o elemento. Esto está claro. Entonces yo sé que la densidad relativa y el peso específico relativo, las unidades que tienen son adimensionales. Téngalo presente. Bien. Entramos con presión media. ¿Qué es una presión? Físicamente van a decir una presión. Vendría a ser, diremos, es fuerza por área, porque fuerza es presión en unidad de área. ¿Cierto? Si yo quiero aplicar una fuerza, hago una presión en mi mano y veo el área de mi mano y ahí voy a tener una presión. Entonces, una fuerza es presión de área. Si yo despejo de ahí la presión, va a ser fuerza por área. En un fluido newtoniano, ¿cuál es la característica de un fluido newtoniano? Que lo voy a considerar como un sólido. La presión media, coincide con la presión termodinámica o hidrodinámica, agua, dinámica, en movimiento, en 3 casos importantes. Cuando el fluido está en reposo, eso sería hidroestática. En el caso que en este caso, son iguales las presiones medias. ¿Qué quiere decir? Si un fluido está estático, acá se basa fundamentalmente, ustedes lo leen, ya eso le va a costar interpretarlo. ¿Por qué dicen? Cuando un fluido está en reposo, está quieto, ¿cierto? Diremos, en este caso son iguales las presiones medias y la presión hidrostática y la presión termodinámica. Pregunto, cuando ustedes, esto diremos, no hacen, se sobreentiende que ustedes saben las 2 consideraciones de la hidrostática. Hidro, agua, estática, quieta. ¿Cuáles son las 2 consideraciones de la hidrostática? Se basa fundamentalmente, yo pregunto, agarro una pelota de fútbol, o agarro una pelota y la sumerjo en el seno de una masa líquida, la empujo hacia abajo, ¿explota la pelota o no? Adentro del agua. Más vale que hace un empuje para arriba, pero el empuje que está haciendo para arriba yo lo equilibro con la fuerza de mi mano y lo dejo abajo. Generalmente, ¿explota la pelota o no? La pelota no explota, ¿o no? No explota. Bien, entonces, con ese ejemplo, ahí hicieron las consideraciones de las 2 leyes, de las 2 conclusiones de la hidrostática. Y escuchen bien lo que le digo, porque esto lo van a tener que tener presente hasta el último tema. Las presiones son iguales en todo sentido.
¿Qué quiere decir? Si yo llego a tener una circunferencia, las presiones son iguales en todos sentidos. Si tengo una fuerza así, tengo una componente así. Si tengo otra acá, tengo otra horizontal. A toda acción se le opone una ¿qué? Una reacción de igual signo, de igual magnitud y de signo contrario. Eso es lo que quiere decir la primera. Y la segunda conclusión de la hidrostática, que siempre la presión es perpendicular al área considerada. Si yo considero esta área, siempre la presión va a ser perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que me va a formar entre esta área y la carga que aplico acá un ángulo ¿de cuánto? 90. De 90, bien señor. ¿Qué quiere decir? Me considero un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando yo sumergí la pelota, todas las presiones han sido iguales en todo sentido. A una acción se le pone una reacción y decir lo contrario. Si vale 10 para un lado, para el otro lado va a valer menos 10. Entonces, todas las presiones van a estar ahí. Y generalmente todas las presiones son perpendiculares a esa pelota de fútbol o a esa pelota que yo sumergí dentro del seno de una masa líquida. Entonces son todas perpendiculares. En un submarino, si podemos ver, generalmente, si tuviera generalmente una distribución de presiones dentro del submarino, explotaría. Entonces todas las presiones que está sujeto esa pieza son perpendiculares a la superficie que uno considera y tienen que tener la característica que son perpendiculares a cualquier superficie que esté sumergida en el seno de la masa líquida. Esas son las dos conclusiones de la hidrostática, pero no lo explica acá. Pero acá mire lo que le dice, un fluido newtoniano, que lo considero como un fluido sólido, la presión media coincide con la presión termodinámica. ¿Termodinámica qué quiere decir? Termodinámica, en el que tengo un salto de temperatura acá. Puedo tener una diabática, una isotérmica, una isobárica, presión constante, o hidrodinámica, hidroagua dinámica en movimiento, en tres casos importantes. Cuando un fluido está en reposo, está quieto, en este caso son iguales las presiones, y claro, si está en reposo las presiones son iguales en todo sentido. Media. Ahí le pone una presión media. Sí, generalmente todas las presiones consideran como una presión media en un sólido. Las presiones hidrostáticas y las presiones termodinámicas cuando el fluido es incompresible. ¿Qué pasa cuando el fluido es incompresible? Es cuando considero un sólido que no lo puedo comprimir. Generalmente que siempre, en este caso, el fluido va a ocupar el recipiente que lo contiene y no lo puedo comprimir. Eso se llama incompresible. Sería un fluido ideal en este caso particular que estoy viendo. ¿Cuál es la fórmula para calcular la presión? La fuerza de producto de la presión y la superficie. Fuerza es igual a ¿qué? A presión por superficie. La presión se mide ¿en qué? En kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Y la sección en qué se mide? En centímetros cuadrados. Si simplifico la centímetros cuadrados, me da en kilogramos. Entonces, está bien. Fuerza es presión por superficie o sección. La presión es igual a una fuerza dividida por la superficie. Cuidado, que presión también es fuerza en unidad de superficie. Entonces yo puedo decir, si yo despejo de acá presión, me va a quedar la fuerza sobre la sección. Y si yo igualo, si digo que esta igual a esta, entonces este término va a ser igual a este, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Lo ven a eso o no? Sí. Entonces, la sección es igual dividida por la sección, ¿y qué? La sección va a ser igual a la fuerza por unidad. Una pregunta. También le puedo decir, ¿a qué igual el peso específico? ¿No es igual a peso por altura? Eso lo han visto en física, ¿eh? El peso específico, ¿a qué es igual? A peso específico por altura. A mayor altura tengo mayor presión o no. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Entonces, si yo digo en conclusión
que si yo tengo que presión es igual a peso específico por altura y presión es igual a ¿qué? A fuerza en unidad de área, yo puedo igualar las dos presiones. Una es la presión hidrostática y la otra es la presión estática. Si yo igualo las dos presiones, entonces yo puedo decir que peso específico por altura es igual a fuerza sobre ¿qué? Sobre esa acción. Si yo despejo de ahí la fuerza y si está dividiendo la sección, pasa al otro término, multiplicando, me va a quedar sección por peso específico por altura igual a fuerza. Si yo tengo una sección por una altura, ¿qué es lo que me da? Metros cuadrados por metro, ¿qué es lo que me da? ¿Un volumen o no? Entonces yo puedo decir que fuerza va a ser igual a ¿qué? A volumen por el peso específico. Otra característica que pueden tener. Tengan cuidado con eso, ¿eh? Acá yo puedo jugar con las unidades bien claramente. Entonces siempre tengan presente que ustedes pueden despejar de acá y pueden igualar. Y eso está claro, porque si tengo que una fuerza es volumen por peso específico, ¿han visto esa llave de los baños generalmente? La que no tiene, el baño que no tiene mochila, la llave que tiene la facultad en los baños que se aprieta un botoncito y sale el agua. ¿La conocen o no? Comúnmente lo que se llama a la llave la FB. Es la Sí, marca. la que no tiene mochila. La que no tiene mochila. Bien. Mire qué fácil. Todo eso, sí, tienen que comprar eso. Primero, lo que tienen que tener es un determinado caudal. Le doy un ejemplo así para que sepan. Un determinado caudal y un determinado volumen. La mochila en sí, ¿cuánto tiene? 20 litros una mochila de un inodoro ferro, por ejemplo. 20 litros. Entonces, ese caño que tengo que tener, tiene que tener ¿cuánto? 20 litros. Yo tengo, ¿cómo es el caño? ¿Qué característica tiene? Circular. ¿Cómo se calcula la sección de algo circular? Pi sobre 4, que es 0.785, por el diámetro. Ya saqué que la sección. ¿Tengo la longitud del caño? Sí. ¿Desde dónde va? Desde el inodoro hasta dónde? Hasta el tanque de agua. ¿Cuánto tendrá? 5 metros, 6 metros. Diremos que tiene que tener de la capa hiladora aproximadamente de la casa a la base del tanque 4 litros. 4 metros, perdón. Multiplico por eso y saco el volumen que va a ¿qué? A contener ese caño, que tiene que ser igual o mayor a ¿cuánto? A 20 litros. Cuidado con la altura. La altura que le tengo que dar al tanque de agua tiene que ser una determinada altura. ¿Por qué? Porque la fuerza va a ser igual a ¿qué? Al peso específico por la altura. Entonces yo necesito una presión determinada para que generalmente cuando salga por el recipiente salga a una determinada presión y me evacúe todo lo que yo tengo ahí, esa sustancia. Entonces cuando saca, entonces generalmente esa. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que la fuerza es igual a ¿qué? A volumen por peso específico. Y esa fuerza, ustedes sueltan la manivela esa y vuelve solamente. ¿Por qué? Porque el resorte ese que tiene es la fuerza del resorte que es igual. ¿Han visto órgano de máquina? Es K, la constante del resorte, la característica que depende del diámetro del resorte y el número de espiras por la distancia. Mido la cavidad donde tengo y esa es la fuerza que tiene que vencer la columna de fuerza de ¿qué? Del peso específico por el volumen. En el práctico lo van a ver bien. Esa es toda la ciencia de esa famosa llave que hacen cuando la van a comprar, parece que le están vendiendo un Fórmula 1 y no es así. Particularmente es algo matemáticamente que es fácil de hacerlo y es fácil de demostrarlo. Lo que pasa es que, bueno, cada uno en su tema. Bien. Entonces, cuidado, ¿sí? ¿De qué llave habla? De la llave, famosa llave, que generalmente en los baños, hoy en día todos los baños, ninguno tiene mochila, generalmente, ¿qué te llama? Mochila, o tiene un recipiente de agua que te contiene 20 litros. Baja un caño derecho,
El baño de la facultad, vos no tienes mochila, vos vas, tiene una llave cromada y que dice una marca, no voy a dar marca, pero generalmente las llaves que hay son FB. Esas son las llaves que baja un caño directamente del tanque de agua, ese caño te acumula más de 20 litros a una presión determinada y a una altura determinada, entonces te evacúa lo que es una mochila y es mucho más fácil, menos inconveniente. Lo que pasa es que la llave sale un poquito cara, pero es para obviar que la mochila y vos podés distribuir mejor los elementos dentro del baño y los accesorios. No sé si la conoce o no. Sí. Ahí entendí. En caso contrario, bueno, en la próxima clase sacaré una foto a una llave FBI y se la mostraré en ese aspecto para que tengan. Por eso generalmente ustedes van a empezar en todos los trabajos prácticos a ver qué es una fuerza, qué es una presión, una sección de un elemento de forma circular, sección de un elemento cuadrado, cómo se aplica las presiones que son iguales en todas direcciones y en igual sentido y perpendicular al elemento que se trabaja. Por eso tengo que hacer una introducción prácticamente que muchas de estas cosas la han visto en física, y no sé si el que cursó estática también las vio. Bien. ¿Qué es la presión absoluta? Presión absoluta. La presión absoluta se aplica de la presión referida al cero absoluto o vacío, cuidado. Este valor indicado como presión total está sometida a un cuerpo, sistema considerado total, presión que actúa sobre él. Bien, la presión atmosférica o presión media es igual a ¿cuánto? A 101,325 pascal. También lo puedo en kilopascal. O el nivel del mar que se considera a una atmósfera, generalmente a un bar. Muchos lo consideran cuando yo considero una temperatura de 20 grados centígrados, ¿cierto? Una temperatura de 20, y al nivel de mar la presión es una ata o un bar, que equivale a ¿cuánto? A 1000, todos dicen 1000, pero generalmente es 1.0 en el bar, es kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el caso particular acá es kilogramos sobre centímetro cuadrado, muchos lo consideran 1000, pero es 1,033. También lo pueden especificar en una mica, que sería 9,81 kilopascal. Estas son las unidades de la presión media. ¿Por qué vamos Profesor, a llevar? Sí, señor. ¿Qué son los pascales? Disculpe la ignorancia. Pascal, ¿qué unidad era? El sistema CGS, centímetro, gramo, segundo, que no es otra cosa que más adelante, acá lo expliqué, que generalmente acá tengo el POISE, diremos, acá más adelante lo había visto. Ahí, a ver, para un poquito que te lo voy a mostrar, que está acá, Pascal, Newton, generalmente, a ver si lo encuentro. A ver, bueno, las unidades de Pascal generalmente están dadas en el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo, generalmente. Eso en esas unidades el Pascal. Véndase. Y esas unidades que relativamente acabo de mencionar, Pascal, generalmente están en esas unidades. ¿En qué se mide? En gramos sobre, caballero. En gramos sobre Sistema CGS, centímetro, gramo, segundo. Si vos me estás diciendo que entonces este Pascal es gramo sobre CGS, centímetro, gramos, ¿así o no? Segundo. Sí. Entonces, gramos sobre centímetros cuadrados me da comúnmente lo que se llama ¿qué? Pascal. ¿Qué sería esto? Acá, un bar está dado en kilogramos sobre ¿qué? Metros cuadrados. Generalmente que la presión atmosférica, que sería 1,033 kilogramos sobre centímetros cuadrados.
Esas son las unidades que van a trabajar. Bueno, en la conversión de unidades las tienen, le van a dar una tabla. Y si no, usted sabe, con el celular, conversión de unidades y la sacan al toque, ¿me entiende o no? Pero generalmente en la cátedra hay una planilla en la cual van a determinar las unidades. ¿Qué es una presión manométrica? Acá vamos a hablar de presiones. Cuidado, presiones. ¿Qué es una presión manométrica? Manométrica de un manómetro. Un manómetro me está midiendo una presión. Se llama presión manométrica o presión relativa, la diferencia que hay entre la presión absoluta y la real, atmosférica. Se aplica tan solo con aquellos casos en que la presión es superior. No, esto lo dejamos en stand-by porque está más fácil de explicarlo acá. Presión atmosférica cuando es la cantidad negativa de la presión de base. Acá tengo la presión manométrica, es la presión que estoy midiendo en un manómetro, que es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Supongamos, vamos a la presión absoluta, es igual a la presión manométrica menos la presión atmosférica. Bien, una goma de un vehículo o el cuerpo del ser humano está sujeto a ¿qué? A una presión atmosférica, que es la que existe en la atmósfera, ¿o no? Sí, bien. ¿Qué característica tiene que la presión? Que las fuerzas son todas, que la presión es perpendicular al cuerpo, el cuerpo de ustedes tiene, dice, no confundirse con presión arterial. Cuidado, eso es otra cosa. Bien. Entonces, la presión atmosférica, el cuerpo está sujeta a todas las presiones exteriores. Tengo presión en la cara, en el cuerpo, en los brazos, tengo una presión determinada que es el cuerpo. Y tengo una presión absoluta, que es la presión que tengo yo internamente. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un elemento que la cual puedo, una frontera que sería ¿qué? La piel, todo eso, que generalmente que me hace una variación. Por ejemplo, la goma del auto. La goma del auto. ¿Está sujeta a una presión atmosférica? Sí, porque tiene el ambiente. Y tiene una presión manométrica. Todos te dicen, ¿cuánto ponele? Y si va la goma de adelante, ponele 28. Y si va a cargar mucho a la chata, ponele 35. Y si no, dejarlo en 28, 30. Entonces, la presión absoluta es la presión que yo estoy midiendo en un manómetro más la presión absoluta. Tengan cuidado que en algunos ejercicios van a despreciar la presión atmosférica y van a trabajar con la presión manométrica. Pero la presión absoluta está dada por la sumatoria de la presión que voy a medir en el manómetro más la presión atmosférica. ¿Está claro eso o no? De ahí pueden despejar, si quieren, la manométrica, esta pasa restando como en el caso anterior, y pueden observar eso. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. El que no entendió esto, que no se anima a preguntar, se lo voy a explicar acá. Relación entre presión absoluta y presión relativa. De acá hasta acá, tengo comúnmente, acá tengo un cero, como cualquier regla, como cualquier parto de un cero, y parto a una presión, ¿cierto? Absoluta. Dijimos que la presión absoluta es la sumatoria de la manométrica más la atmosférica. Entonces me fijo, ¿qué es la presión barométrica? ¿Cierto? Acá tengo presión manométrica positiva, está por arriba. ¿Cuándo es positiva una presión manométrica? Cuando tiene mayor que una atmósfera o mayor de una ata. Por ejemplo, todos dicen, porque yo lo veo, tiene 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, pero no va a decir un kilogramo sobre centímetro cuadrado. Generalmente, cuando esa presión es mayor que la presión atmosférica, la considero como una presión positiva. Tengan cuidado. Y cuando tengo una presión menor, la mido en el manómetro y tengo una presión negativa. Cuidado, no hable de depresión. Porque si considero abajo del cero absoluto, ¿dónde estaría ubicado en una depresión? Estuviera, diremos, un buzo está sujeto a depresiones, pero abajo del nivel de mar. Si me voy a 50, 100 metros abajo del nivel de mar, estoy sujeto a una depresión. Después para sacarme no es fácil sacarme. ¿Por qué? Porque me tienen que meter en una cámara de compresión, estabilizar mi presión. ¿Por qué? Porque si me sacan de golpe y me ponen en la superficie, hay una descompensación entre la presión, diremos,
atmosférica y la presión de mi cuerpo, y ahí puede producir ¿qué? La explotación. ¿Qué quiere decir? Las arterias generalmente cumplen un papel importante, se puede reventar una presión. Por eso dice, uy, mira, tiene 24, 25 y le dio un golpe de tensión. ¿Por qué? Porque generalmente el cuerpo está regulado para una determinada presión arterial. Cuando supera esa presión arterial, hay un intercambio de presiones entre el exterior y el interior del elemento y se produce alguna rotura, algún problema cardíaco, arterial, eso ya depende de cada persona. En una goma de auto tengo una presión internamente y tengo otra presión. Si yo generalmente me decía, ¿y por qué no explota? Porque el recipiente que lo contiene, que el caucho, diremos el elemento, es resistente a los cambios de presiones. Entonces es un elemento plástico y elástico, en la cual puede amoldarse a eso o no. Cuando explota, sí, pero a mí me explota, bueno, porque se te pinchó, porque de un clavo, porque reventó, porque le pusiste más aire de lo necesario y el espesor del caucho no lo pudo contener a la presión interna con respecto a la presión interna, eso es otra cosa. Pero generalmente siempre el elemento que lo contiene tiene que ser resistente a las variaciones de presiones que existen tanto en el exterior como en el interior. Cuando es mayor que la atmosférica es una positiva. El problema es cuando hay una menor. Hay una comúnmente que se llama, no hay una depresión, se llama una presión de succión. En este caso, o le llaman presión manométrica negativa, presión de vacío. Acá los quiero agarrar con presión de vacío. En el caso de los aire acondicionados o de una heladera, donde hay que sacarle el aire a la bocha, generalmente hay que hacerle una succión para hacerle vacío. Hay que sacarle el aire y hay que ponerle el gas. Depende si me están hablando de una heladera, lleva un freón determinado. Si me están hablando de un freezer, lleva otro freón. Freón es el gas que se le pone. Generalmente, un botellero no tiene que congelar nunca. En cambio, hay freezer que tienen dos características, que mantienen la temperatura del botellero y a la vez congelan. ¿Por medio de qué? De una llave. Eso tengan cuidado. ¿Qué pasa? Si yo tengo que sacar el aire para introducir ¿qué? Si tengo que introducir el gas, yo tengo que sacar el gas. Entonces yo tengo comúnmente lo que se llama la bombita de vacío. ¿Qué es lo que hace esta bombita de vacío? Chupa, 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 saque el aire. Pero ¿hasta cuándo? No puedo hacer el vacío cero, comúnmente como dice acá, vacío cero. ¿Por qué? Porque en el caso particular de las heladeras, de los freezers, de lo que sea, yo succiono, pero no puedo llegar a cero. ¿Por qué? Porque generalmente si tengo un capilar, un caño de cobre de un cuarto de pulgada, 635, generalmente, y succiono, va a llegar a un punto que voy a tener una deformación del mismo. Entonces, el vacío que puede estar en función de qué, de la resistencia del elemento que lo contiene, entonces realmente puedo llegar a una succión generalmente hasta un valor determinado. Todos dicen hay una depresión, no hay una depresión, hay una presión vacío. Generalmente suele tener signo negativo. El signo negativo puede ser generalmente desde la presión atmosférica que considero, ahí a la presión atmosférica la considero cero, entonces voy a tener un valor negativo para abajo, pero guarda que el cero absoluto de la presión absoluta está acá. Si yo me voy acá abajo, ya estoy abajo del nivel del mar, estoy abajo del nivel del mar. Si considero la presión atmosférica como un plano de referencia cero y hago una succión, puedo generar una presión de vacío hasta cierto punto. Ese punto, ¿quién me da ese cierto punto? Ese cierto valor. El elemento que lo contiene. Un capilar, generalmente en la heladera puede ser un caño de cobre, particularmente de un cuarto pulgada, 635, o puede ser generalmente el material que lo contiene a esto. Tengan cuidado, acá no hay una depresión. La depresión existe acá, abajo del nivel del mar, la presión cero absoluta para abajo. Acá, cuando hay una presión negativa o una presión de ¿qué? De succión, cuando considero la presión atmosférica un determinado valor y está por abajo de la presión, ¿cierto? En este caso de la presión manométrica.
generalmente de la presión manométrica. Cuando está abajo, ahí existe una presión de succión. Entonces, acá la presión de absoluta va a estar dada por una presión menor a la atmosférica y la presión de ¿qué? Manométrica. Esto acá generalmente siempre el signo de acá para acá es negativo y el signo de acá para acá es positivo. ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando vean un valor de una presión negativa y le preguntan, ¿hay una depresión? No, si yo no estoy abajo, no estoy en Mar del Plata, no estoy abajo del mar, entonces no estoy acá. Estoy de la presión absoluta generalmente acá para acá. No sé si han visto cuando dice, le tengo que poner gas a la heladera o le tengo que cambiar el gas al aire acondicionado. ¿Qué es lo que hace? Ve el tipo con la bombita, tiene generalmente dos mangueras y tiene 3 relojitos. ¿Qué es lo que hace? Una llave de 3 vías, en una chupa el aire, se ve el aire. Cuando ya generalmente veo que hay una presión determinada, depende, ¿por qué? La presión está determinada me lo está dando que el cañito ese. Entonces, ¿qué le hago? Cuando cierro la llave esta, generalmente tiene vacío y ingreso que el freón es un gas, generalmente. Para una heladera depende el tipo de bocha, el freón que se tiene que poner, el gas que se le pone. Entonces le pongo, si es un aire acondicionado, depende, si es una heladera, un freón 21, 22. Si es para un aire acondicionado, un freón más bajo. A medida que baja el número de freón, ¿qué quiere decir? Ahora ya viene con una característica determinada, un freón 5, un freón 6, generalmente depende de la bocha de la heladera o la bocha de le pone acá. Eso quiere decir una presión absoluta. Entonces, presión manométrica, en este caso particular, la presión atmosférica más la presión manométrica. Si considero 0 la presión acá, de acá hasta acá, tengo una presión atmosférica y baja por abajo de la presión atmosférica, ya tengo un signo negativo, y ese signo negativo me está diciendo que la presión está por abajo de la presión manométrica, en el caso ese particular. Generalmente muchos dicen, se produjo una implosión. Depende de dónde se paren ustedes. Si yo veo de afuera del elemento, cuando explota de adentro hacia afuera, una implosión. Y si yo me pongo adentro del elemento, veo una explosión del elemento de adentro hacia afuera. Pero particularmente eso. Si yo veo que se reventó una goma, hay una explosión porque lo estoy viendo. Que si estoy dentro de la goma, veo lo que se llama una explosión. Si yo lo veo de afuera de la goma, es comúnmente que se llama una explosión. Caso particular, el caso AMIA. El caso AMIA hubo una implosión, porque estaban adentro de la camioneta, pero si generalmente si hubieran estado afuera como uno ve, fue una explosión, no, fue una implosión de adentro hacia afuera. Generalmente, depende cómo se ubique el mirador, es lo mismo que un ascensor. Un ascensor, no sé si han visto Física 3, no sé si habrán visto, la ley gravitacional. Un ascensor yo lo veo, si estoy adentro lo veo desde una posición y si lo veo de afuera lo veo de otra posición. Por eso, tengan presente eso. Pero cuando le digan una depresión es del 0 absoluto para abajo. Cuando digan una presión manométrica negativa es cuando está por abajo de la presión atmosférica. En este caso los aire acondicionados, las heladeras, cuando tengo que hacer un vacío, una bocha de rayo, generalmente cuando uno tiene que hacerse un rayo X, esa bocha, los rayos gamma, generalmente se le saca todo el aire y se le pone un aceite dieléctrico para que generen los rayos. Ahí se le hace a la bocha de los rayos, se le hace una depresión, una bomba de vacío, se le saca el aire y se inyecta el aceite dieléctrico para que adentro del equipo generalmente genere los rayos. Eso particularmente. Eso es comúnmente lo que se llama una presión manométrica negativa. Pregunta de esto, por favor. Quiero que la tengan clara esta. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, Bien. profe. Si no, seguimos. Así que tengan cuidado con esto, porque cuando vean el tema comúnmente lo que se llama sifón, generalmente sifón es lo que comúnmente, no un sifón de soda,
Un sifón es lo que va abajo de una bacha de una mesada. Vio que tiene la característica que es media curva así y viene, y generalmente siempre está lleno de agua, el sifón. Generalmente ustedes van a ver, ¿por qué está lleno de agua siempre el sifón abajo? Porque los gases son más livianos y tienden a irse, y si no tienen una determinada cantidad de agua, los gases, esos gases medio con olor raro, salen por acá y salen a la cocina, al ambiente. Entonces, generalmente, siempre el sifón tiene que tener agua. Bueno, en el estudio de esta materia vamos a ver el estudio del sifón, qué pasa y qué características van a tener. ¿Estamos? ¿Pregunta de esto? Bien, bueno, seguimos con el tema. Bien. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la ley de los gases. P por B igual a N por L por T. Presión absoluta es igual al volumen, N número de moles, R la constante de los gases ideales y T la temperatura. Es para que lo sepan, para que lo tengan presente, porque ahora podemos trabajar vamos a trabajar con gases ideales y gases reales, y elementos que pueden ser compresibles y incompresibles más adelante, pero tengan presente esta ecuación. Mejor que ustedes la han visto más que en química, han visto esto generalmente, las unidades, las constantes R, se las puse en distintas unidades. Eso la ven en el práctico particularmente, pero le aclaro todas las unidades para que la tenga, ¿cierto? Bien. Esto generalmente se lo digo a nivel informativo, ténganlo presente, ustedes ya lo han visto en los otros cursos. Bien. Vamos a ver módulo de compresibilidad. Bien, módulo de elasticidad compresible. Bien, pregunto. Bien, ya me quedaría la clase número 12. Ahí empezaría. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Díganme si tienen alguna duda, algo no entendieron, si se lo puedo aclarar. Se lo aclaro, no tengo ningún problema. Por favor. Yo, profesor, no entendí muy bien lo de la presión manométrica Bien, bien. relacionada con Hay una presión absoluta. Diremos, la goma del auto puede llegar a tener una presión absoluta. Que esa presión absoluta está compuesta de dos presiones. La presión atmosférica, a que está sujeta en el ambiente, más la presión que vos le tenés que poner para que se infle o no. Eso es una presión absoluta. Es la sumatoria de una presión atmosférica más una presión manométrica. ¿Estamos de acuerdo o no? En algunos Entonces, ejercicios, la presión atmosférica es la que está dada por el ambiente y la manométrica es la que nosotros le pones a la goma del vehículo. Vos tenés un vehículo o tenés una bicicleta o lo que sea, vos le pones, si tenés un vehículo, ponele 24, depende del vehículo, tren delantero o trasero 28, 30 si un auto de carga, depende. Esa es la presión comúnmente que se llama la presión absoluta. Es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Ah, listo. Pero cuidado, como vos le podés poner una presión a la goma del vehículo, le podés sacar presión, podés hacer una succión o no. Cuando esa succión es menor que la presión atmosférica, supone que la presión atmosférica es ¿cuánto? Un bar, 1.03 bar. Eso es un bar. Y si vos estás haciendo, diremos, un elemento de succión, ¿cierto? Estás sacándole aire y está por abajo de 1,03 Pascal, ponele 0,8, ahí está produciendo una presión menor que la atmosférica, ¿o no? Claro. Eso es lo que comúnmente se llama una presión de succión o generalmente una presión negativa que le llaman. Ah, y cuando bajas de la atmosférica al cero Claro. absoluto,
diremos, no hay una depresión, hay una presión negativa o una presión de succión. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, cuando vos me decís, yo quiero una depresión, es cuando te ubica al nivel de mar y está por abajo de la presión atmosférica, pero debajo de ¿qué? De la presión absoluta. Y vos sabés que la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Cuando está por abajo de la presión absoluta, que la suma de las dos, del nivel de mar para abajo, tiene una depresión. Por eso los buzos generalmente que están abajo de 100 metros del nivel del mar, los buzos generalmente, o los soldadores que trabajan con buzo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando te sacan, no te pueden llevar al intemperie directamente. Te meten en una cámara de compensación, no sé si habrá visto las películas, de compensación, en la cual, ¿qué pasa? De a poco te van restituyendo la presión, ¿hasta qué? Hasta que la dejan a la temperatura ambiente que puedan salir. Porque si hay un intercambio de ¿qué? De presión instantánea, va a reventar. Generalmente, ¿qué es lo que pasa? Internamente vos tenés una depresión y el cambio ese de presión te va a producir ¿qué? Una implosión de adentro hacia afuera. Claro. ¿Entendés? Esas generalmente son las dos características. Y todos se equivocan, y no quiero que se equivoquen ustedes, cuando están por abajo de la presión atmosférica sí hay una depresión. No, cuando está en una presión negativa de succión. En el caso particular de una heladera que le tengo que sacar el aire que tiene, tengo que succionar, pero no puedo llegar al cero absoluto, es imposible. Voy a llegar hasta un cierto valor que lo que me está diciendo, hasta acá llegaste que el material, porque puedo chupar, sacar, hacer una succión, pero va a llegar a un punto que el capilar va a estar sujeto a tanta presión que se va a entrar a deformar el caño y se va a cerrar, se va a tapar y no va a pasar el conducto del gas. Entonces, eso tiene un módulo de elasticidad comúnmente. No sé si habrá visto en el ensayo el módulo de elasticidad hasta un cierto valor que vos lo vas a poder comprimir. Después no lo podás poder comprimir más. Eso es el tema que voy a dar más adelante en la clase que viene. ¿Pregunta de esto? Sí, la verdad. Profe, una pregunta. Sí. El tema del experimento ese con el mercurio, que se lo pone, que era para medir la presión atmosférica, ¿cómo era? Con el mercurio. O con el plomo, no me acuerdo, que era el tema de la presión atmosférica. No, la densidad, señor, la densidad. Puse el plomo, la leche, y generalmente sí, realmente hice un ejemplo de 3 elementos. ¿Cuál es más denso? Diremos el mercurio 11,3, la leche generalmente 0,3 y el otro elemento 0,1. La comparación de qué era algo más denso que el otro. Era eso, por el peso específico, que tenía mayor peso, que era peso en unidad de ¿qué? De volumen. ¿Era eso el tema, caballero? No sé si lo explicó en la clase, pero me acuerdo, o sea, no me acordé en cómo era la presión atmosférica, pero ahí están poniéndolo en el chat. Eso Profe, que puso Tomás Bianchi. Como para tener en cuenta lo que sería de la presión negativa. Un ejemplo puede ser cuando uno pone una botella, Sí. la tapa afuera, Sí. cuando le ingresa dentro del ADE, baja la presión dentro de la botella y se contrae. Cuando se saca la botella vacía de la si da de vuelta el calor, Para que se corta un poco, se corta un poco, no escucho bien, se escucha en forma de eco. Por favor, repetímelo. El tema de la presión negativa, o sea, cuando vos de la manométrica o de la atmosférica, puede ser el ejemplo de una botella, cuando vos la tapas, no la llenas de agua, la tapas y la pones dentro de la heladera. Sí. Como vos haces que baje la presión de... No sé cómo es su apellido, caballero. ¿Habla Escudero? ¿Hola? ¿Me escuchan? Creo que Oscar, se cortó, lo profe. escuchamos, sí, se corta. El alumno que corta. estaba hablando me parece que se le cortó la Bien. comunicación. Yo pensaba que era mi conexión, pero no, debe ser que es la Bien, de no. él.
Pero la verdad no les puedo responder porque no le escuché la pregunta. Bueno, que la escriba por chat porque realmente se corta. No, lo que pasa, lo que dice el señor, guarda que la presión, diremos, el mercurio es mucho más pesado generalmente, y si yo tengo que hacer si yo tengo que hacer un termómetro de un capilar, aproximadamente a una atmósfera son 10 metros de columna de agua. Imagínate que voy a andar con un capilar, diremos, un vidrio, diremos, de 1 milímetro, de 10 metros para medir una presión. Es imposible. Entonces, generalmente, se consideró el único material líquido es el mercurio, particularmente, que tiene un peso específico de 13.000 y algo, 13.520 aproximadamente. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces se hacen los termómetros aproximadamente que a la presión que equivale a una atmósfera 760 milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que quiere decir? En la ciudad de Córdoba nunca es 760, siempre generalmente la presión está, porque estamos más altos, entonces tenemos mayor presión, pero estamos siempre en 753, 755, 750, nunca llegamos a 760. ¿Por qué? Por el desnivel que tenemos con respecto al mar. Eso no sé si es lo que me quise preguntar el señor ese. No sé, lo escucho. ¿Es usted, señor Ceruti, o no? No, Oscar, me parece que se desconectó el alumno que le hizo la pregunta. Sí, cada vez te... Bien, no, perdón, señor Ceruti. No sé, la pregunta era del chico ese porque acá veo, hay una atmósfera de 760, no, es 760. Bien, 760. Es eso, no sé si esa es la pregunta o no. Y si hay alguna pregunta, la voy a responder, si no quedan en libertad. Atiendan bien, tengan bien claro, no sé si la clase que viene va a haber teórico o práctico. Cualquier cosita va a estar agendada el día viernes, sábado o domingo, cualquiera de los 3 días. Y bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Profe, el Word con el que se está guiando, ¿lo va a subir a la V? Sí, lo que pasa que quiere que le diga algo, señorita, está bastante pesada, entonces es bastante pesado el Word. En síntesis, voy a limitar la clase número 1, la clase número 2 y la clase número 3. Y así sucesivamente tengo las 16 clases para la primera parte de la mitad de año y tengo las otras clases. Vamos a ver cómo lo puedo compaginar, ¿me entendés? De clase número 1, número 2 y número 3. Y si no, está en una carpeta dando vueltas. Vamos a ver si lo podemos bajar y si lo soporta la UV. ¿Estamos o no? Pero Perfecto, profe, gracias. esa es la idea para que lo tengan ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Facundo, ¿tiene algo para decirle a los chicos? No, de parte mía no. Bueno, ya tienen las fechas parciales, ya tienen todo. Y bueno, y no sé, Facundo, si usted o yo la clase que viene va a dar, eso ya lo vamos a coordinar nosotros, el día viernes, sábado lo van a tener. Y bueno, y a todos les deseo una feliz Pascua y bueno, nos vemos la clase que viene. Feliz Pascua, profe. No, profe. Muchas gracias, profe, igualmente. Bien, buena semana. Sí.